Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leonardo Zúñiga. Bienvenidos a Duplos.cl y a este espacio de conversación en un ambiente de elecciones muy próximo, donde se van a ver nuevos cambios y son los que yo creo que la mayoría del país espera. Dentro de esos cambios hay una iniciativa muy interesante que los voy a invitar a continuación a conocer y para eso vamos a conocer al fundador de este movimiento, que es don Sebastián Milo, director de Portal Dix, como les decía, fundador de Fuerza Cultural y también candidato del Distrito 10. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, aquí como puedes imaginarte me he vuelto loco. Esto de ser candidato y mezclarlo con la familia, el trabajo, todas las locuras propias de la vida acelerada que vivimos, y más encima sumándole la candidatura a diputado por el Distrito 10, bueno, no se lo deseo a nadie. Difícil candidatura, sobre todo en un distrito muy peleado que abarca muchas comunas y sobre todo las más grandes de Chile y las más movidas, también las más fuertes, incluso en varios términos, ¿cierto? Así que, ¿cómo, por qué? Yo creo que mi primera pregunta debería ser la que más me llamaba la atención, es cómo definiste ser candidato por este distrito, pero primero hablemos de lo que es la lista de la cultura y lo que es Fuerza Cultural, este movimiento fundado por ti y que entiendo que no es la primera experiencia, o sea, no es la primera elección en la que participan como lista, ya habían participado en las anteriores para las comunales también, ¿cierto? Y Y las convencionales, claro. ahora un desafío también importante porque están apuntando a cargos muy relevantes de diputados, senadores y core en estas elecciones junto con las presidenciales. Una tremenda nómina, me imagino, de candidatos, pero ¿cómo nace? Cuéntanos, ¿cómo nace Fuerza Cultural? Bueno, Fuerza Cultural es un movimiento que partió hace 2 años, un poquito después del estallido social. Eh, yo estaba muy metido en el tema de la cultura hace años, diga, en realidad hace más de 20 años trabajo en cultura, siempre he sido independiente y he pasado por muchas etapas de mi vida laboral, pero siempre relacionado al tema cultural. Desde el desarrollo de proyectos como las licencias Julieta, Engendros, que eran unos proyectos muy exitosos. Eso fue mi mejor etapa de la vida antes, ¿no? de que me fuera bien, económicamente hablando, fue muy entretenido también. Después fui manager de una banda, ahí me agarró como el huracán de la música, porque en el fondo hasta ese minuto yo fabricaba juegos, proyectos más bien como productos, digamos, de entretenimiento, culturales, todos creados en Chile, proyectos como pero de repente no me di cuenta y terminé siendo manager de una banda que no estaba en mis planes para nada en la vida. Eh, y era una banda que más encima nos fue súper bien, porque yo me uní, me puse a trabajar con ellos desde el comienzo y realmente se dio todo tan bien que como que tuve que dejar todo de lado en el fondo y dedicarme 100% a la música, que eran los difuntos Correa, Uh ¿ya? -huh. Fui manager de ellos desde el año 2004 más o menos, sí, del 2004 hasta el 2011 más o menos. Eh, y fue una experiencia maravillosa, muy entretenida, o sea, muy entretenido lo pasamos, pero Buenos era un recuerdos grupo. de ahí. Sí, un grupo muy simpático, viajamos a todo Chile, viajamos fuera de Chile también, fuimos al Festival de Viña 2 veces, íbamos a todos los eventos grandes, chicos, medianos, de todo, discotecas. Entonces, en realidad lo pasamos muy bien y aprendí mucho. Fue un periodo en el cual aprendí muchísimo de la industria musical. Ahí me empecé a meter como en el tema como de relacionarme también con las empresas de cultura, con las instituciones privadas, públicas, fundaciones, etc. Y darme cuenta un poco la cantidad de miles de cosas que se podían hacer en el ámbito cultural y lo precarizado que estaba el entorno de la cultura, en el fondo, los trabajadores de la cultura y toda la técnica, los locales, siempre como todo muy bien precario, la verdad. Mm. Entonces, como un poco la lectura era siempre como, pucha, ¿por qué estas cosas no se pueden hacer mejor? O sea, los centros culturales medio abandonados, eh, todo así medio como dejado a la mano de Dios, como se dice, así como todo el tema como el trabajo en cultura. Cuando nos contrataban de las municipalidades también, así como eventos medio, no todos, a veces algunos bien producidos, pero muchas veces mal producidos, mal difundidos.
Entonces, como que desde esa época me empezó como a picar el bichito un poco de que algo hay que hacer, ¿ya? No bastaba con simplemente criticarlo, sino que hacer. Y ahí surgieron otras iniciativas bien importantes en el camino, que fueron, por ejemplo, bueno, el haber creado Portal Disc. Portal Disc es una plataforma de distribución de música chilena que ya tiene 12 años y que se ha convertido en la mayor plataforma de distribución de música chilena, con más de 7.000 artistas. Y ese proyecto también me involucró mucho más justamente en la industria musical. Empecé a tener contacto con muchos artistas, con los sellos, con marcas, entonces, como a descubrir también otra faceta un poco del trabajo, como de la gestión cultural. Yo creo que, yo me voy a adelantar a ti, pero creo que también te diste cuenta de la falencia a nivel, ya por las licencias, pero a nivel de legislación respecto al mundo de la cultura. Y no quiero dejar pasar que menciones Portal Disc porque es en realidad, para el que no lo ubica, es como el Spotify de la música chilena. Es un tremendo trabajo ahí de varios años que tú has desarrollado. Así es, 12 años, y más de 12 12 años. años. Sí, y son 130.000 canciones, o sea, es un tremendo proyecto. Mm. Y bueno, y entonces, para no darte la lata de toda la historia, pero dentro de todo este proceso con Portal Disc, también formamos un gremio de la música chilena, de la industria musical chilena, que se llama IMI Chile, Industria Musical Independiente. Yo fui parte de los fundadores y sigo siendo parte de la directiva hasta el día de hoy. Y a través de IMI, del gremio, fui consejero de la música durante 4 años en el Ministerio de la Cultura. Por lo tanto, me tocó vivir desde dentro un poco la realidad de la institucionalidad cultural y del ministerio. Bueno, y también darme cuenta ahí un poco de todas las muchas limitaciones que tiene el ministerio. Y que podría ser un ministerio mucho más potente, mucho más trascendente en el fondo. Y bueno, entonces, un poco bajo todo este contexto, como bastante como crítico de un poco la situación, del poco resguardo para el trabajador cultural en general, eh, cuando fue el estallido social, como que fue un detonante también para que mucha gente como que dijera, bueno, ahora es el momento de hacer algo, de sumarme un poco a este proceso de cambio que se viene en seguro. O sea, el estallido social desde ese mismo 18 de octubre era fue como una señal de que todo iba a cambiar o que muchas cosas iban a cambiar, como ha estado pasando. Y fue como rápidamente como que dije, ya, aparte de mi pega, del gremio, todo eso, hay que hacer algo más. Y ahí nace el movimiento Fuerza Cultural, que Y es un ese, movimiento que, oye, entonces el sentido, personalmente tu día, ¿cómo definirías el sentido de esta lista de la cultura? bueno, te saltaste como 2 años, Uh -huh. pero no importa. Para terminar solamente, Fuerza Uh Cultural -huh. lo que hace es un movimiento de personas de todo Chile que los unen en fondo a la convicción de que la cultura tiene que estar mucho más presente en los procesos de cambios sociales que estamos viviendo. Ya esa es como un poco la lógica de Fuerza Cultural. Y creo que Y, realmente es todo Chile, porque es de Arica a Punta Arenas, con candidatos y candidatas, como lo mencionabas, que sí, abordan todo el espectro. Uh -huh. perdón, solamente Sí. para no mezclar un poco los dos temas, que lo hace de Fuerza Cultural es un movimiento que no tiene mucho que ver con las candidaturas propiamente tal, Uh -huh. sino que en el fondo es un movimiento de personas de todo Chile que se han unido a este movimiento porque quieren como que la cultura tenga mayor relevancia en los procesos que estamos viviendo, ¿ya? Y dentro de las cosas que hacemos con Fuerza Cultural, de muchas cosas que hacemos, también hemos decidido apoyar candidaturas que tengan un fuerte compromiso con la cultura, ¿ya? Y que en el fondo, como que la lógica es, apoyamos candidaturas que crean que la cultura tiene que ser la fuerza inspiradora de los procesos de cambios sociales, políticos, culturales que estamos viendo en Chile. Entonces, lo que hemos hecho es hacer con Fuerza Cultural, hicimos como un mapeo de Chile y decir, ya, ¿quiénes son los candidatos que tienen más que ver con trabajo en cultura y tienen un poco estos principios de la cultura? Y empezamos a contactarlos y a proponerles hacer como una lista simbólica Uh -huh. de todas las candidaturas que tuvieran que ver con cultura, ¿ya? Y así logramos formar como un grupo humano, digamos, un grupo de candidaturas, que en este momento son como 70, realmente de Arica a Punta Arenas, en todos los distritos de Chile, son 28 distritos, en todos los distritos estamos apoyando por lo menos una o dos personas, candidaturas a diputados, senadores y cores, ¿ya? Y bueno, y ha sido maravilloso porque se ha formado un grupo muy potente, muy, muy unido, muy, muy fraterno, siendo que son personas que participan en realidad en distintos espacios políticos, digamos. O sea,
son de distintas listas electorales, de distintos partidos, algunos obviamente muchos independientes también, pero en el fondo, a pesar de que vienen de distintos espacios políticos, se unieron en este como iniciativa de la lista de la cultura y de una manera muy positiva, porque en el fondo el tema que te une a la cultura ya es, como que le da otro carácter en el fondo, más que la ambición como de poder político, es Ujú. como que queremos que la cultura esté más representada. Entonces, toda la gente que participa en esta lista de la cultura es gente realmente maravillosa, son en el fondo como 40 mujeres y 30 hombres. En Arica y en Punta Arenas son dos mujeres de pueblo originario. En Arica, la Deila Condori, que es del pueblo Aymara, y en Magallanes, en Punta Arenas, la Nieves Raín Cayún, que es de Mapuche, viviendo en Magallanes hace años. Así que está súper interesante y bueno, ha sido un aprendizaje también maravilloso. Por eso, incluso más allá de mi candidatura, que la tengo media botada, le he puesto mucha más energía a potenciar esta lista de la cultura, que realmente es lo que más me motiva. Oye, fuerza, bueno, ¿está lista la cultura o fuerza cultural? ¿Es solo un movimiento o ya es partido político o lo piensan constituir como partido político? Mira, ni lo uno ni lo otro. En algún minuto pensamos hacerlo, pero ya no. O sea, al comienzo, cuando nació Fuerza Cultural en noviembre del 2019, dijimos, ¿sabéis qué? Formemos un partido de la cultura, a ese como objetivo, digamos. Y los primeros meses fueron muy orientados en ese objetivo. De hecho, fuimos partido en formación, que no, es súper difícil llegar a ser partido en formación, hay que Ujú. cumplir una serie de requisitos en el CERVEL y en notaría y juntar a muchas personas para que firmen los estatutos, etc. Eso lo logramos, pero cuando ya éramos partido en formación, empezó a pasar que empezó a cambiar todo el contexto, la pandemia, después el proceso constitucional, como que de alguna manera como que las energías como que se disiparon un poco hacia otros temas, básicamente la pandemia y el proceso de la nueva constitución, como que dijimos, bueno, sabéis que en realidad estamos demasiado remando contra la corriente, tratando de armar un partido cuando en realidad están pasando muchas cosas que requieren un poco que a lo mejor pongamos la energía ahí, digamos. Y entonces desistimos de formar un partido y decidimos, en el fondo, fortalecernos como un movimiento político-cultural, digamos, sí, para hacerlo muy en resumen. Y ha Perfecto. sido una buena idea. Sí, bueno, me imagino porque yo creo que finalmente van a, bueno, esto es todo un desarrollo, una evolución, están recién partiendo, pero se han ido consolidando, sin duda. Esta lista de la cultura viene a ratificar, yo creo que también eso, o sea, que se van consolidando y obviamente están haciendo este trabajo mancomunado desde Arica a Punta Arena, que yo lo encuentro súper desafiante y, y, sin duda yo creo que puedo adelantarme que van a llegar a algún proceso de ese tipo, pero te quiero preguntar ya, ¿cuáles son los objetivos que ya se plantean? ¿Cómo los resultados que esperan con este proceso de las próximas elecciones? Eh, ¿Tienen algunos números determinados? ¿Esperen quedar más como diputados, quizá algún senador o los cores? ¿Cómo lo ven ahí ustedes? ¿Cómo lo han planteado? ¿Cuál es el desafío? Porque más, no creo que sea solo presentarse a las elecciones. También la idea es ganar y ver con cuánto, o sea, ser un peso también, un contrapeso en estos esquemas políticos que hay hoy día. Sí. Ahora, efectivamente, o sea, el gran objetivo es que la cultura tenga mayor representación en las instancias de participación. Ese es como el objetivo de fondo de todo esto. Entonces, que gente que trabaje en cultura o que tenga un compromiso así especial con los temas culturales, participen en los gobiernos regionales, en los consejos regionales, la Cámara de Diputados, en el Senado, y bueno, y también en la alcaldía, en los consejos municipales, etc. Ese es como el objetivo de fondo. Entonces, si logramos que de estas 70 candidaturas que estamos apoyando, no sé, salga una cantidad razonable elegida, no sé, 10, por decirte algo, porque Uh -huh. no es fácil, ¿eh? Porque son No. 3.000 y tantos candidatos. Si salieran 10, yo ya salto una pata. Uh -huh. Entonces, porque además pasa una cosa que es bien curioso, que coincide que la gente y es muy decidor también, que la gente, los candidatos que tienen
como que trabajan en cultura, en general son los más con menos recursos. Entonces, Mm. en términos de campaña, en el fondo. O sea, si te fijas, los que aparecen así en la tele, en la radio, en las palomas, en las calles, todo eso, no son específicamente los que trabajan en cultura, más bien los que trabajan en cultura tienen campañas bastante más austeras. Oye, al respecto de las campañas, ¿cómo lo han hecho para financiarse justamente? Para tratar de estar, bueno, cubrir una campaña a nivel nacional. Sí, bueno, en realidad ha sido súper, súper austera, o sea, en términos de financiamiento, porque además, en el fondo, más que funcionar como una lista electoral, porque la lista de la cultura es simbólica, digamos, reúne personas de distintas Perfecto. listas, cada uno tiene como sus campañas propias y con sus propios partidos, sus propias listas, y lo que nosotros hacemos es que reunimos a mucha gente de distintas listas para hacer un trabajo más bien colectivo, que una difusión que no tiene tanto costo monetario, porque en el fondo es como mucho de entrevistas mutuas, de campañas en redes sociales, ahora estamos grabando un video, un conjunto donde vamos a leer como nuestra carta de compromiso entre todos, nos apoyamos mutuamente, en el fondo, ¿ya? Hicimos una frase radial, eh, pero en el fondo no es que estemos invirtiendo, no tenemos tampoco así la plata vamos a invertir en una campaña como más tradicional. Entonces hemos hecho mucho como de esta fuerza colectiva, un poco de poder generar una difusión más como en común, en conjunto. Oye, ya mencionaste algunos temas que te quería consultar respecto bueno, al estallido social y también el Ministerio de la Cultura. ¿Y por qué te lo menciono? Porque la pandemia, aparte, fue, yo creo que el golpe de gracia para el mundo de la cultura, después de lo que fue el estallido, y sobre todo que, para más remate, el Ministerio de la Cultura ha sido bien criticado desde el sector por el casi nulo apoyo a los artistas de forma transversal. Incluso en algún momento se denunció que muchos fondos fueron a parar a privados, y creo que eso les ha dado más impulso realmente a llevar a cabo este esfuerzo. Pero ¿cómo lo han vivido desde la interna? Estoy absolutamente consciente que no solo este punto, ya el punto de inflexión que han tenido, sino que, como mencionaste tú, ha sido una trayectoria, harto tiempo que ha pasado esto a la gente, a las personas ligadas a la cultura. Y, ¿Y cómo lo ven ustedes como desafío? ¿Creen que, bueno, tú mencionaste que el ministerio debería ser más protagonista, pero ¿es suficiente un ministerio? ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, el ministerio, lo que pasa es que, a ver, el ministerio viene, hace pocos años pasó de ser el Consejo de la Música, o sea, perdón, el Consejo de la Cultura, a ser el Ministerio de la Cultura. Pero en la práctica no hubo un cambio real, o sea, más allá de un poco el nombre, de algunas funciones y responsabilidades, no hubo un cambio en términos de estructura, de realmente recursos, como que hiciera un cambio muy significativo. Entonces, finalmente el ministerio no ha logrado, digamos, porque no pierdo la esperanza, no ha logrado aún ser un ministerio como realmente como preponderante, digamos, en todo el mundo de la cultura. Más bien sigue siendo un administrador de recursos, de concursos, mucho concurso, pero que también es muy curioso porque es como la forma de beneficiar a los artistas, pero los mismos artistas lo critican mucho ese sistema. Entonces, finalmente como que el ministerio no logra, como que hay muy mala percepción en general. Y no es por culpa de la gente que está ahí, no, hay gente muy bien intencionada, pero en el fondo es como que la estructura no permite hacer mucho más, como está armada en este minuto. Entonces, al final, lo que yo también propongo y proponemos, y diría todos los de la lista de la cultura, es que haya una refundación de la estructura del ministerio. O sea, tiene que haber un ministerio que tenga otras facultades, otros objetivos, mucho más de acompañamiento, de asesoramiento, de investigación, o sea, es un ministerio que de alguna manera como que está muy acotado en su ámbito, digamos. Entonces, y eso yo creo que es fundamental. Yo creo que sí, yo creo, hay gente que piensa que no debería haber un ministerio, pero yo creo que al revés, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio debería tomar un rol mucho más protagónico en Chile.
Entonces, y es parte sin duda de la necesidad y las cosas que yo quiero promover si es que fuera elegido diputado. Y si no, los que salgan elegidos ahí de la lista de la cultura. Oye, por harto año ha sido la sensación de que la cultura o los actores más reconocidos del ámbito han estado muy ligados a la lucha contra la dictadura desde muchos años atrás. Yo creo que todavía ya en Concertación se vio también una tendencia más hacia la izquierda. ¿Dónde crees que tú sigues por esa vía o tienen definido esto siempre de forma transversal lo que ustedes proponen como un camino político? Bueno, en realidad, en forma muy natural se ha dado que en Fuerza Cultural se suma gente más bien de centro izquierda o izquierda. ¿Ya? Nosotros no hacemos ningún filtro. Digamos. Mm. Ya, Ya, eso, por eso te preguntaba. claro, no hay ninguna limitación. Fuerza Cultural es un movimiento totalmente abierto al que se quiera sumar. Pero claro, probablemente al meterse a la página, ver un poco las cosas que hemos hecho, un poco los principales énfasis que hemos dado y todo eso, probablemente algún artista, por ejemplo, alguna persona de derecha a lo mejor no se siente tan identificado, simplemente. Pero jamás le cerraríamos la puerta a nadie, en el fondo. O sea, de hecho, cualquier persona se puede meter a Fuerza Cultural e inscribirse y ya es parte de Fuerza Cultural, es un movimiento muy abierto en ese sentido. Y puede participar activamente, puede participar en todas las reuniones, o sea, es muy horizontal como organización Fuerza Cultural. Entonces, en ese sentido, como que se ha dado de forma natural, no ha sido una definición nuestra. Ahora, sí pasa que, además, y eso es un dato objetivo, yo diría que el 99% de los trabajadores de la cultura, los artistas en Chile, son más bien vinculados más bien a la izquierda que a la derecha, por muchas razones, porque en el fondo no sé, pues uno ve los programas de gobierno, por ejemplo, no sé, pues de Kast, suponte, no sé, son desastrosos para la cultura, o sea, nos ven como unos enemigos, entonces, al final, claro, no quedan muchas ganas de votar por ellos. Eh, Desde el hecho que quiere eliminar varios ministerios, yo creo que la cultura pasa por uno de esos. no, claro, claro, hay una visión de la cultura muy limitada, la derecha, mira, esto es una caricatura, Ujú. no. La derecha ve la cultura como el evento en la plaza, ¿cachai? Como el evento, ¿cachai? Como el escenario, y es como esa es la imagen de la cultura, como el evento, ¿cachai? En cambio, yo diría que la mirada más correcta, un poco, es que la cultura es como, un poco es como toda la identidad de un país, en el fondo. Entonces, y tiene mucho que ver también con los pueblos originarios, cómo eso fue curtiendo una identidad muy especial. Es un país muy diverso culturalmente, entonces, es un país muy especial en términos de cultura. Entonces, no es el evento en absoluto. Obviamente el evento es parte de la cultura, pero es una mínima parte un poco de todas de las muchas miradas que puede tener la cultura en un país. Sí, es muy necesaria que en estos tiempos, y siempre ha sido transformadora, y también una gente cambia la cultura a lo largo de la historia de la humanidad y también de nuestro país. Oye, quiero hablar de tu candidatura. ¿Por qué arriesgarse? Lo encuentro súper complejo al Distrito 10, que está conformada por las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, todo Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Es una tremenda este es un tremendo distrito, un tremendo desafío. ¿Y por qué no irse quizás por un tema, por un distrito un poco más fácil de abordar? ¿Por qué te atreviste a este desafío? Bueno, parto diciendo que realmente no hay distritos fáciles. En la elección de ahora, todos los distritos tienen mucho más candidaturas que cupos, digamos, ¿ya? Mm. Entonces, están todos bien complicados los distritos. Pero, a ver, a todo esto yo nací fuera de Chile por el exilio. Mi papá fue exiliado, entonces yo nací en Suiza el año 75. Después nos fuimos a vivir a España y yo volví recién a los 7 años a Chile. Entonces, toda mi primera infancia un poco fue viviendo el exilio. Entonces, de ahí también viene un poco
el tema como político está en mis venas un poco, porque no es normal nacer y vivir tu infancia en el fondo expatriado, un poco, ¿ya? Y no podíamos volver ni a ver ni a la familia, ni a los abuelos, ni a los primos, los tíos, etc. Bueno, entonces, desde que volvimos a Chile, mi familia se cambió muchas veces de casa, pero curiosamente siempre en el Distrito 10. Entonces, casualmente, no pensando que algún día el hijo iba a ser candidato por el distrito, ni mucho menos, pero casualmente siempre vivimos más bien en Ñuñoa y Providencia, en esas dos comunas. Entonces, y varias casas, digamos, mis papás eran buenos para cambiarse de casa, mi mamá arquitecto, entonces como que remodelaba la casa, después se cambiaba a otra, y digamos, siempre cambiando, siempre le gustaba estar como construyendo. Eh, entonces, obviamente, cuando uno ha vivido en las dos comunas de un mismo distrito, todo eso, y te proponen ser candidato, lo natural es ser candidato del distrito en el cual uno vive. Yo actualmente vivo en Ñuñoa, siempre, o sea, incluso ya cuando me independicé de mis papás, digamos, seguí viviendo en Providencia, en Ñuñoa, entonces ya con mis hijas, ya tengo 3 hijas grandes y todo, están en un colegio en Ñuñoa, entonces como que nunca hubo otra opción, era como, tú eres de Ñuñoa, bueno, Distrito 10, listo. Perfecto. Oye, te quiero llevar a la contingencia. Han pasado muchas cosas en estos 2 años, junto con el estallido social, la pandemia, pero por ejemplo, hoy día tenemos un escenario político súper complejo, también esperanzador, con la Convención Constitucional. ¿Cómo has visto tú ese proceso desde también en la fuerza cultural? Bueno, nosotros hemos participado harto en el proceso, como un poco en paralelo a la convención, hay muchas iniciativas donde se trabajan temas y todo eso. Y una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, con Fuerza Cultural fue un seminario de 28 horas, fue una locura, 14 paneles, digamos, donde abordamos como temáticas como país desde una perspectiva cultural. Entonces, un panel era vivienda y trabajo, perdón, cultura y trabajo, cultura y vivienda, cultura y salud, cultura y educación, así, 14 paneles. ¿Ya? Y con eso hicimos un documento compartible y bueno, y está en la página web de Fuerza Cultural. Entonces, yo le tengo mucha esperanza con la Convención Constitucional. Eh, Más allá de que sé que toda la implementación inicial fue bien desastrosa, digamos, y todos quedamos así chuta, no era esto lo que queríamos, al comienzo era como muy difícil como defenderla, porque fue bien caótico todo, y bueno, pero por otro lado, era relativamente normal, pues al final es un proceso totalmente nuevo, que nadie de los que vivimos, de los que estamos vivos, hemos vivido otro proceso de convención constitucional. Entonces, era todo crearlo de cero. Entonces, crear un grupo humano de cero, donde obviamente iba a haber gente eh, que a lo mejor no era la más adecuada. Entonces, bueno, y pasó, pero pasó poco. O sea, al final, o sea, que de los 155 uno haya renunciado, me parece nada, o sea, es como una anécdota nomás. Porque también podría haber sido mucho más caótico. Y me parece que cada día ha ido como decantando, ha ido como cuajando la convención. Hay un trabajo, pero gigantesco, me toca verlo porque tenemos mucha cercanía con convencionales, y se sacan la cresta, pero realmente son todos los días las comisiones y los plenarios y después las reuniones distritales, o sea, no descansan los convencionales. Y yo creo que todos ellos están súper empoderados con el rol, y yo creo que va a ser va a ser un trabajo muy positivo a mediano plazo. Ahora recién está partiendo la discusión más constitucional propiamente tal. Sí. Acuérdense, los primeros 3 meses, no sé cuánto fue el puro reglamento, que era una lata. Nadie quería escuchar de reglamentos, y ponerse de acuerdo en cosas tan como que no eran muy profundas, digamos. Pero ahora empiezan los temas profundos.
Así que nada, yo creo que ahí si realmente hay voluntad de sacar una buena constitución, puede salir una muy buena constitución. Así que nada, pero bueno, como tú dices, está lleno de contingencias. Hoy mismo fue un día y ahí esta semana más bien. También te Así que quiero plantear eso, porque pongámonos en el caso de que puedas salir electo, porque es una de las posibilidades y estás trabajando para eso. Por ejemplo, ¿hubieses votado tú la acusación constitucional contra el presidente? sí, de todas maneras. ¿Y Sí. qué te pareció ese capítulo en la historia de tener un Bueno, presidente al bien borde? surrealista. Fue bien surrealista como se dio también. Esto, las 15 horas de Naranjo. Bueno, son esas cosas que quedan finalmente como en los libros de historia, como momentos medio épicos, medio extraños, y obviamente mucha gente debe criticar que se haya hecho así, pero bueno, también hay mucha intransigencia en todos estos procesos. Entonces, claro, lo lógico es que se hubiera podido votar online, y estamos con la tecnología ahora que lo permite. Entonces, al final fue una salida como creativa, bastante extrema, para poder en el fondo simplemente, no para burlar el sistema, sino que en el fondo para que se pudiera votar, para que hubiera el quórum necesario para poder votar. Entonces, sí, yo hubiera votado sin duda que a favor, que tampoco significa que esto con esto se esté expulsando, no, tampoco una cuestión, el país va a seguir rodando, y nada, y probablemente Piñera va a terminar igual su mandato. O sea, no significa tampoco fíjate que tampoco es que sea el caos, que Mm. mucha gente lo plantea así. Hoy Sí, pero tú estás de acuerdo con el fondo, que al final es lo que importa. O sea, la acusación constitucional es un proceso, es una acusación política. Obviamente, ahí de los políticos, y ojo, es lo que te quiero preguntar ahora, el desafío de los políticos. O sea, te vas a meter en un terreno súper complejo de reencantar o encantar a la gente y te quería preguntar, en ese sentido, ¿cuál sería una propuesta tuya así puntual para el mundo de la cultura siendo diputado? Porque hay que trabajar, o sea, hay que presentar los proyectos, hay que promover varias iniciativas, pero concretamente a ti, ¿qué es lo que te hace o qué has pensado que puede ser una propuesta concreta y realizable y que le vaya mucho en favor de, bueno, sabemos que entiendo que la cultura no va a ir solo en un favor de los trabajadores, sino que generalmente la cultura tiene el principal beneficio que hace a la ciudadanía. Sí, pues bueno, en mi página, sebastianmilos.cl, ¿ya? Hay 10 propuestas, ¿ya? 10 propuestas bien concretas, eh, y bueno, cada una tiene un poquito un mundo aparte, digamos. Pero, a ver, ya hablamos del ministerio, para no volver a hablar de ese tema. Algo que a mí siempre como que me ha parecido como muy desafiante es cómo lograr como eh, alguna instancia de participación formal, intermedia entre la ciudadanía y el Parlamento, ¿ya? En el fondo, cómo darle forma y no solamente forma, sino que además poder, en el buen sentido, a muchas iniciativas ciudadanas que se forman, pero que finalmente, actualmente, no tienen ningún peso. Los cabildos, la asamblea, las reuniones territoriales, bueno, todo ese tipo de instancias, yo creo que deberían tener lo que se llama, que sean vinculantes, digamos, o sea, que en el fondo tengan un- una, una consecuencia concreta, digamos. O sea, ¿ya? No puede ser que todas estas iniciativas queden guardadas en un cajón, digamos, que es lo que termina pasando, o en un papelógrafo muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío que a mí me interesa mucho abordar, que es cómo crear instancias intermedias de participación, porque hay otro tema que a lo mejor era como, debería haber partido así. Chile es tan diverso, Chile, de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto? Tenemos tan diversidad de oficios, de cultura, de pueblo originario, de tipos de localidad, de tradiciones, de artesanía, eh, la pesca artesanal en el sur, bueno, en todo Chile en realidad, la minería, o sea,
es tanto la diversidad en todo sentido, y no solamente de oficio, también diversidad sexual, diversidad religiosa. Entonces, que un Congreso no es capaz de lograr absorber esa diversidad. O sea, por mucho, aunque fueran mil diputados, tampoco alcanzarían a cubrir esa diversidad. O sea, por ejemplo, en este minuto, por dar un ejemplo, ¿hay alguien en la Cámara de Diputados que represente a los pescadores artesanales? No. ¿Hay alguno que representa a los mineros? Tampoco. Entonces, eh, por lo tanto, como que algo que falta es cómo se representan esas diversidades de una manera formal. ¿Sí? Entonces, creo que ahí hay que construir una nueva institucionalidad que sea como media intermedia y que ojalá tuviera incluso hasta voto en el Congreso. O sea, que hubiera un espacio, no sé, que hubiera 20 cupos, digamos, o 30, no sé lo que hay que estudiarlo bien, que vengan de esas instancias de participación intermedia. Esa es Yo, una propuesta que me parece súper interesante. Tengo otra que es bien loca. ya, vamos por eso, a ver, comenta. Mira, en soñar o en pedir no hay engaño. No, no sé si es tan loca, pero yo no la encuentro tan loca, pero hay mucha Ya, gente que la encuentra loca, que yo estoy convencido de que es fundamental que el transporte público sea gratuito, sí. tal cual. Y se Por puede. muchas, por muchas razones. Además, ¿Mm? que lo he investigado harto, porque es un tema que además, antes que se me ocurriera, que siquiera se me pasara por la cabeza que algún día de ser candidato a algo, eh, es un tema que yo hace unos 10 años que lo vengo como un poquito como pensando, porque además me tocó conocer una experiencia muy concreta en Brasil, en una ciudad que se llama Curitiba, hace Ujú. años. Viajé una vez para allá y el transporte público era gratuito. Entonces, es una ciudad más chica y una ciudad ecológica, bueno. Pero era gratuito. Siempre me quedo dando vueltas diciendo, chuta, qué interesante qué pasaría si eso se implementara en una ciudad más grande, como Santiago. Curitiba es una ciudad que incluso era bastante caminable, entonces tampoco cambiaba tanto la situación de los ciudadanos, porque no es una ciudad gigantesca. Pero una ciudad gigantesca como Santiago, que cada vez se expande más hacia los extremos y se empieza a alejar del centro, de los servicios, todo eso, yo siento que el derecho a la movilización debería ser un derecho como fundamental, ¿no? O sea, Mm. que la gente que vive en la periferia, que generalmente es la gente más pobre, no tenga que gastarse la mitad de su ingreso familiar en transportarse. Es una cuestión absurda. O sea, la familia, de menos recursos se gastan la mitad de su ingreso en transportarse. Los que están un poquito mejor, un tercio. Entonces, si el transporte público fuera gratuito, se lograría una redistribución, sería un beneficio muy, muy proporcional a tu necesidad. En el fondo, para alguien de extrema pobreza, le cambia la vida, porque si gana 200 lucas, por dar un ejemplo, y se gasta 100 en transporte, y pasa de un día para otro a no tener que pagar transporte, es como que le duplicaron el sueldo. ¿Sí? Y claro, y para la gente de mayores recursos, a lo mejor esa misma 100 lucas pasa a ser un porcentaje menor, pero igual es un ahorro importante. Bueno, y claro, y mucha gente, el único argumento en contra de una iniciativa así, porque tiene miles, te podría dar a la hora de los beneficios. Beneficios, por ejemplo, de la inclusividad, de cómo se abre la ciudad, de los espacios públicos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, familias, no van al parque, no sé, no van a la quinta normal, no sé, el fin de semana? Porque, puta, movilizar a la familia de ida y vuelta en metro o en micro, te echáis 10 lucas, ¿cachai? Y muchas familias no tienen 10 lucas para gastarse en transporte, ¿cachai? Más lo que tienen que comprar en el lugar. Entonces, de alguna manera como que democratizaría la ciudad, ¿ya? ¿No es cierto? Permitiría también generar nuevo tipo de oficios o de trabajo que requieren movilidad. Bueno, tiene muchos beneficios, ¿ya? Están en la página. En la página hay un link para poder verlo. Están ahí bien ordenaditos todo. El único aspecto en contra es lo caro, ¿no es cierto? La gente dice, no, pero qué, qué locura, si eso sería carísimo, es demasiada plata la que en fondo habría que destinar. Bueno, entonces parto diciendo que si es tanta plata,
Bueno, justamente ratifica, o sea, confirma lo que estoy diciendo, que la gente está destinando demasiado de su ingreso en transportarse. O sea, si es una cifra astronómica, estamos diciendo, bueno, los chilenos están gastando cifras astronómicas en solamente en moverse. Ya. Pero más allá de eso, es algo que yo creo que sí se puede financiar de otras maneras. Haciéndola corta, porque como te digo, da para largo, pero en este minuto el transporte público, voy a poner el ejemplo de Transantiago, porque esto también después es replicable también en otra ciudad, o al revés, podría partir en ciudades chicas y después en Santiago, pero por darle el ejemplo del Transantiago, más de la mitad del Transantiago se financia con subsidio estatal. Ya. O sea, ya Ya el tenemos Estado la ya. mitad de los fondos disponibles. Claro, entonces, más de la mitad ya lo subsidia el Estado. O sea, en el fondo, no es que el Estado con esto tuviera que empezar a poner plata, sino que ya más de la mitad está subsidiado por el Estado. Y el 45% restante se financia con el El pasaje, con pasaje. los pasajes para la gente. Esos pasajes, si uno suma todos los pasajes que pagan los chilenos en el año, en un año, son 613 mil millones de pesos. ¿Ya? Suena una locura, ¿no es cierto? Ujú. Son como cifras que uno no, como que pocas veces uno escucha 613 mil millones de pesos. Acuérdense que Farcas donó 1.000 millones en la Teletón. Serían como 613 donaciones de Farcas. De Farcas. Ahí, ahí ya no suena tanto. Y de los más ricos de Chile. Sí, claro. Pero no, pero lo que quiero decir que de esos 613 mil millones de pesos, si uno lo divide por la cantidad de traslados en Ujú. Transantiago, en metro, en bus, en metrotren, son 300 pesos por persona. Curiosamente, porque claro, las personas cuando compran, cuando se Bueno, suben un bus y después se cambian al metro, no pagan doble en el fondo. mm, Pero al año se hacen 2.000 millones de viajes, de transportes, de traslados, ¿ya? En un carro del metro o en una micro. Entonces, si uno divide los 613 mil millones por los 2.000 millones de traslados, son 300 pesos. El costo, el aporte de un pasajero al subirse una micro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos 300 pesos yo estoy convencido que son perfectamente financiables, con una entre auspicio privado, o ujú. sea, eso, y hay experiencias en Europa, por ejemplo, de micros que son gratis porque están brandeadas. La micro Jumbo, ya, listo, chao. Claro. Una micro verde dice Jumbo, pero es gratis, maravilloso. Puede publicidad por dentro, por fuera, lo ven no solamente los pasajeros, los peatones también. Entonces, yo estoy seguro que si uno le dijera a Jumbo, oye, ¿estaría dispuesto a pagar 300 pesos por cada persona que se sube una micro que es tu marca, 100%? Diría, oye, qué barato. O sea, Claro. ¿cachai? Eso es posible. Ahora, esa una vía, también hay muchas otras vías, por ejemplo, el destinar parte del bono de transporte que le pagan los empleadores a los trabajadores a financiar este transporte público gratuito. Eh, Hay obviamente otras posibilidades también de subsidio en el fondo institucionales. Bueno, hay muchas formas. También en la página aparecen las formas que por lo menos a nivel internacional se han logrado implementar. Oye, Sebastián, bueno, esto te lo voy a preguntar más breve. Veamos a ver una respuesta más cortita para que podamos conversarlas todas. Sueldo mínimo, ¿cuánto lo pondrías tú? ¿O propondrías un sueldo mínimo? Depende si el transporte público es gratuito o no. ¿Ya? ¿Cuánto? No, no, o sea, de todas maneras deberíamos apuntar a las 500 lucas. Sí, O sea, sí, de todas maneras. perfecto. Oye, sobre las pensiones, ¿sigues la FP? ¿La cambiarías por otro modelo? ¿Qué has pensado al respecto? ¿O qué definición tienes tú? O sea, el desde es que aparte de la AFP haya una alternativa pública. ¿Cachai? O sea, en el fondo, como era antes, realmente. Sí, no olvidamos que existían hay otras opciones y efectivamente, bueno, las FP se gestaron en dictadura cuando nadie podía opinar entre cuatro paredes, no fue un tema de decisión pública, no se les consultó a nadie y tampoco hubieron propuestas del sector que era todo el resto del país. Así que, claro, tú dices que el FP debería haber una opción pública, pero ¿como una FP pública?
estatal. Claro, o sea, claro, y que tenga un sistema de reparto distinto, o sea, que en el fondo genere también una competencia, porque es fácil, cuando se compite entre privados, también es muy fácil que haya colusión, que tengan las mismas malas prácticas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Ujú. Entonces, debería haber una AFP potente, una buena alternativa, donde realmente uno tenga, cuando tenga que decidir a dónde poner entre Hábitat, no sé, o Cruz Verde, eso, que hay una muy buena alternativa pública. ¿Sí? Y eso tampoco es no una locura. ¿Sí? Oye, Ahora, a la larga, si eso funciona, sería lo ideal que fuera el mecanismo, digamos, si es que funciona bien y todo eso, que claro, hay mucha gente y con justa razón de repente dice, chuta, es que si lo administra el Estado va a ser peor, porque, pero no necesariamente, si hay cosas administradas por el Estado que funcionan bien. Entonces, la cosa es que sea público, pero de buena calidad. perfecto. Oye, ¿podrías tú hoy hubieses votado eventualmente por el cuarto retiro? Y lo hubiera retirado también. Sí. Sí, yo creo que la gente de la cultura, como se ha visto, es bastante perjudicada y creo que sí, sí algo que anhelan al menos el sector, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Lo has sentido? Ahora, obviamente encuentro, sinceramente, una pésima medida. O sea, no, no lo encuentro como terrible que se tenga que recurrir a eso. O sea, el problema es que la crisis es tan profunda que no hay bono que salve la situación. Entonces, al final, yo conozco a toda la gente que ha sacado los retiros, incluyéndome, me lo he hecho chupete, digamos, o sea, como se dice, porque en el fondo estamos en una situación muy compleja en términos especialmente los que somos independientes, trabajamos en cultura, todo el sector cultural está muy deprimido, entonces al final eso afecta en todo sentido, nos afecta a todos, porque finalmente es como un efecto dominó. Entonces sí, yo creo que al ser libre, al ser si alguien no lo quiere saber, que no lo saque. En el fondo. Es que esa es la cosa que mucha gente dice, no, pero es que la gente en el fondo, eh, ¿cómo va a tener que sacar su cuarto retiro? Bueno, también es optativo, si al final mucha gente decide no sacarlo y mantenerlo ahí en la AFP y esperar a que algún día tengan buenas rentabilidades, ¿no es cierto? Ujú. Así que yo creo que sí, que es sano y ahora, me hubiera encantado que hubiera habido otro tipo de soluciones, claramente. Hablando de eso, me imagino que lo voy a enfocar en el espíritu de la lista de la cultura. Eh, y yo he escuchado bastante crítica, y tú lo mencionaste, a cómo los artistas o la gente ligada a la cultura tiene o puede recibir ayuda o fondos del Estado, que es como el principal, yo creo que promotor de estos temas, y siempre la crítica ha estado muy enfocada en estos famosos fondos concursables, que tienes que presentar un proyecto y ganártelo. ¿Qué alternativa habría para ese problema o solución eventual? ¿Cómo lo han visto ustedes? No es una respuesta fácil, parto diciéndolo con total sinceridad, porque siempre ha sido como un paradigma un poco de decir, chuta, ya, los fondos concursales tienen muchas deficiencias, pero tampoco es que esté la alternativa tan evidente, digamos, no es que uno diga, esta es la solución. Yo creo que evidentemente tenga una suma como de esos fondos, esos recursos en el fondo, tienen que destinarse a distintos programas, distintos mecanismos que estén mucho más como adecuados a las distintas realidades también. Porque los fondos concursales tienen muchos problemas. Por ejemplo, una persona que no está tecnologizada, por ejemplo, queda absolutamente fuera de todo tipo de postulación. O sea, tú para poder postular a un fondo público tenés que manejarte bien en Internet, tenés que saber hacer PDF, tenés que saber Un todo, canvas, un claro, canvas. mandar mail, recibir mail, o sea, firmar electrónicamente, para poder en el fondo realmente postular bien a un proyecto. Porque si no, por último, claro, a lo mejor a duras penas lo postulan, pero les va mal porque
tienen lleno de deficiencias, ¿no es cierto? Le faltó la firma porque no sabía escanearla, un clásico así. Entonces, Y después viene el tema de las rendiciones, que también es un modo complejo no, de trabajar con uff, plata pública. absolutamente, es realmente Mm. muy, muy complejo el tema de la rendición. Entonces, al final, claro, y pasa otra cosa que en el último, que ya fue como extremo, pero para ponerlo como un ejemplo, en la último Fondo de la Música que salió hace un par de semanas, de 978 proyectos postulados, 978 proyectos postulados, que significa que hubo alguien le dedicó tiempo, ¿no es cierto?, energía, recursos, armó equipo de trabajo, pidió cotizaciones, o sea, generó expectativas, ¿no es cierto? Porque Ujú. uno cuando invita a alguien, oye, no sé, pues a un periodista, uno le dice, oye, ¿te gustaría ser parte de este equipo de trabajo o postular un proyecto del Fondo de la Música? Ya, perfecto, y probablemente esa persona también depende un poco su vida laboral de que ese proyecto salga, ¿no? Eh, no te imaginarías cuántos ganaron. Se lo leí por ahí, 43. pero me acuerdo cuánto ganan. 43. Dilo tú. 43. 43. De 978. Entonces, Sí. imagínate la frustración que generó. Finalmente, claro, dejaste relativamente conforme, tampoco es que te cambie la vida, a 43 proyectos, pero dejaste con una frustración tremenda, un trabajo perdido de horas destinadas, de expectativas generadas, todo eso, a, A más de no, 900, sí. a 930. Entonces, Mm. al final tiene como mucho de eso absurdo. Entonces, lo que tiene que haber de todas maneras son soluciones que son sean más de largo plazo, de un poco de el ministerio tiene que lograr como entregar recursos, por ejemplo, a organizaciones que trabajen a su vez a gremios, por ejemplo, a centros comunitarios, a centros de artesanos, a sindicatos, que de alguna manera ellos también, entendiendo también mucho mejor como la realidad del sector que representan, pueda distribuir y hacer proyectos a lo mejor a una escala mucho más cercana, más realista. Mira, en base a eso, otra pregunta. ¿Cultura gratuita o pagada? Bueno, yo creo que conviven, ¿eh? O sea, en el fondo también es como medio loco decir que todo la cultura tenga que ser gratuita. Yo creo que es muy importante dar mucho más acceso, y en el sentido del transporte público va en esa línea, eh, tiene que haber mucho más, en el fondo, como apoyo a iniciativas como que sean inclusivas, en el fondo, que sean... hay mucha cultura que de repente no queda como acotada solamente a un cierto sector, que de todo como, por ejemplo, festivales de ciertas comunas media así como que son medio elitistas, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso como que todo eso es como actividades deberían ser mucho más difundidas, por un lado, en un amplio más grande de la población, y como que sean mucho más inclusivas en el sentido de a lo mejor generar un sistema de acercamiento, de transporte, de poder como hacerlas realmente más abiertas a la comunidad. Ahora, yo creo que hay ciertas cosas, y yo creo que eso pasa absolutamente a todo el mundo, que hay también eventos que siempre van a ser pagados y muy difícil si uno quiere, no sé, traer a los Rolling Stones, ¿no es cierto? O sea, que sea gratis, a no ser que, claro, una gran marca lo financie y todo eso. Yo creo que son mundos que pueden convivir bien, y de alguna manera yo creo que sí hay mucha actividad cultural interesante gratuita, pero con una difusión muy insuficiente. Y eso es increíble. O sea, un dato que te puedo dar que lo he escuchado, no me consta 100%, pero es un dato súper impresionante, que se venden más tickets para conciertos en Chile, ¿cachai? Esto es lo que te voy a decir, que para fútbol. O sea, va más gente a conciertos en Chile que a ver fútbol. Imagínate. ¿Cuántas páginas de difusión tiene el fútbol en los diarios, por ejemplo? ¿Y Claro. cuántas páginas tiene la música en los diarios? Nada, o sea, la música, nada, con suerte, de repente, algún reportaje, algún concierto, pero no hay una cartelera,
debería haber una cartelera, o sea, en el diario debería salir los eventos de hoy, ¿cachai? Y que fuera gratuito, ¿cachai? Que los eventos pudieran publicar gratuitamente. En cambio, con el fútbol salen todos los partidos, la tabla de posiciones, el reportaje a todos los futbolistas, no sé qué. Son de repente 10 páginas, 20 páginas de fútbol y ni una de música. Entonces, es absurdo. Bueno, me Entonces, está dando una buena idea para poder seguir nosotros también abordando más contenido y nos gusta también harto el tema de la cultura en general. Apoyamos varios centros culturales y estamos ahí tratando de hacer ese esfuerzo y como medio tratando de marcar la diferencia. Siempre hay cosas que necesitamos mantener, pero claro, también poner nuestra personalidad en esto ha sido relevante. Oye, hablando de las elecciones, eh, te quiero preguntar también, ¿voto obligatorio o voluntario? chuta, ¿cómo ha pasado? Uno va pasando distintas visiones dependiendo un poco Mira, yo creo que en realidad es obligatorio. Sí, se me pregunta ahí. En la práctica pasa que es un acto tan relevante y tan simple por un lado, y por otro lado tan como educativo para las familias, para los niños, que se involucren, aunque sea votando una vez al año, dos veces al año, que me parece que no puede quedar solamente como a la libre elección así, porque además se demuestra que la gente, claro, por muchos motivos, ¿eh? Y ahí volvemos al transporte público gratuito, que ni siquiera, que incluso, o sea, para elecciones debería ser ley, o sea, sí o sí, digamos, o sea, día de elección, transporte público gratuito, se acabó, o sea, no, y eso es perfectamente posible, eh, bueno, entonces yo creo que obligatorio, con la posibilidad de justificarse, obviamente, si no podí, está enfermo, bueno, como es, ¿Cómo digamos, era? pero Mm. a lo mejor de una manera más simple, quizás, pero en el fondo como que el desde sea que tenéis que ir. Si no podéis ir o realmente te da una lata ya, pero así, apoteósica o va contra tus principios, bueno, que a lo mejor tengas que hacer un trámite que igual sea medio latero hacer, pero que esa opción también. Pero claro, yo creo que ha sido la experiencia, quizás fue buena iniciativa o un perfil, una visión diferente en su momento el voto voluntario, porque claro, veníamos de una experiencia del voto obligatorio y sabíamos que había participación, pero yo creo que ha sido también el desgano o la poca cercanía finalmente de la gente. Yo no sé si tú tienes un candidato o candidata para estas elecciones y si sientes que podrías votar por alguien realmente que te convence o, como le pasa a muchas personas, sienten que él menos malo. ¿Cómo estás tú ahí respecto a esa elección? Bueno, para diputado en Distrito 10 voy a votar por Milpas. Claro, pero por ejemplo, los presidentes, presidente o presidente. A ver, chuta, es una pregunta, no es de respuesta inmediata, así como que te dijera, wow, lo tengo clarísimo, como si hay gente que lo tiene súper clarísimo. Eh, Además nos pasa que en Fuerza Cultural también no hemos tomado una definición absoluta porque hay gente de distintas visiones en Fuerza Cultural. Entonces, es como que eso no permite que uno como Fuerza Cultural diga nuestro candidato es o nuestra candidata es tal. Porque en el fondo hay gente que lo dejaríamos afuera, lo estaríamos excluyendo. Entonces, en ese sentido, damos mucha libertad como de acción, digamos. Bueno, obviamente todos tienen libertad de acción, pero en el fondo no hemos querido así como definirnos 100%. Ahora, yo creo que cada día que va pasando se va sintiendo como más, como que empiezas a nacer como esta sensación de responsabilidad, de decir, chuta, estamos corriendo ciertos riesgos, si uno toma cierto partido, todo eso. Que hasta hace un mes uno como que no estaba en la preocupación. Entiendo. En este momento como que esa preocupación empezaba a pasar. Yo personalmente voy a votar por Boric, lo digo con toda claridad. Eh, me genera cierta incertidumbre también, lo digo, me hubiera gustado de repente como que hubiera habido un abanico de candidatos como no sé, con más experiencia, pero me parece que Boric es un buen candidato igual. Y además Perfecto. que yo creo que también tiene un buen equipo. ¿No? Yo creo que esta es la mejor opción de las que tenemos en este momento.
Perfecto. Oye, y a Sebastián Milo, ¿cómo lo van a ubicar en la papeleta para esta elección Eh, a diputado del Distrito 10? ¿Cómo lo ubican? Número, letra, número. A ver, AN 110. sí, estos son mis elementos de campaña, esto es un marcalibro, Perfecto. ¿ya? Es lo que regalo. N110, entonces, una cuñada hoy día se le ocurre, me dijo, en el distrito 10, vota por el 110. La frase de campaña. Bueno, sí. Entonces, eso, AN110 en la lista de dignidad ahora. Ah, esa es la lista. Dignidad ahora. Ahí está, Eso es dignidad, importante. dignidad ahora, ahí está. Apoyado por Fuerza Cultural. Ojo que la lista de la cultura, para no generar ningún enredo, Eso. eh, no es una lista en la papeleta, digamos. O sea, no busquen en la papeleta ni Fuerza Cultural ni la lista de la cultura. Es una iniciativa más bien simbólica de unir personas de distintas listas. En mi caso, Dignidad Ahora, pero hay gente que va por Apruebo Dignidad, por Chile Digno, por Frente Amplio, bueno, por varios, por el Partido Ecologista Verde, que también tiene sus candidatos. O sea, estamos apoyando distintos espacios. Pero en el Eso es sitio todo. web, me imagino, de Fuerza Cultural, pueden encontrar a todos los candidatos que ustedes están apoyando. Exacto. Hay dos sitios web que invito a conocer. Uno Ujú. es fuerzacultural.cl, donde aparecen todas las candidaturas que estamos apoyando con la lista de la cultura. Y el otro es sebastianmilos.cl, que es mi página web, que está bonita, la acabamos de terminar. Y ahí aparecen las principales propuestas, está lo del transporte público gratuito, para que lo investiguen. No se queden solo con el titular. El otro día salió en el Ciudadano, lo publicaron, pues, pero publicaron como una foto que salía mi cara y decía Sebastián Milo, el candidato que promueve el transporte público gratuito, algo así. Claro, toda la Solo se gente que quedaron con esa comentaba, propuesta. claro, porque además era en Instagram, entonces no estaba la nota ahí. Y la gente, claro, decía, no, ¿y cómo se va a financiar? Y no sé qué, pero todo Y eso se está enredan en explicado en la eso. nota. Claro, pero nadie la leía. Bueno, yo te los voy a mencionar. Compromiso número 1, dignificación del trabajo en cultura. El 2, fortalecimiento de las instituciones culturales, defensa del proceso constitucional, inclusión de la diversidad, defensa de los derechos humanos, protección de los derechos sociales, cuidado del medio ambiente, protección de los derechos ciudadanos, educación gratuita y de calidad. Parte de los compromisos de Sebastián Milo como candidato, ¿cierto?, a diputado por el distrito 10. Eso. Eso, Bueno, sebastianmilos.cl y fuerzacultural.cl, ¿cierto? Toda la información claro. en los sitios web. Oye, Sebastián, te quiero ahora dejar libre. Espero que tengas mucha energía, mucha fuerza. Sé que no te ha faltado, sé que puede de repente escasear, eso sí, pero estás en la recta final, así que mucho éxito. No te digo suerte porque le resta eso, todo el esfuerzo que uno le pone a algo y obviamente el día domingo, el de las elecciones, va a ver cómo ha dado el fruto, pero también me imagino que como es mucha la competencia, hay harta preocupación, hay angustia, ansiedad, ¿cierto? ¿Cómo estás para ese día? ¿Estás muy nervioso de todos modos? ¿Cómo lo has planteado ese día? Mira, sinceramente, nada. Yo pensaba que iba a estar a esta altura del partido, que iba a estar así, pero para el gato, ya estresadísimo. Lo que pasa es que eh, yo estoy tan contento con lo que hemos vivido hasta el minuto, hasta el día de hoy, con esta como formación de la lista de la cultura. Ha sido tan trascendente un poco ese grupo humano que se ha armado, como realmente me ha tocado, he tenido el privilegio de entrevistarlos a todos. Bueno, faltan algunos, pero yo le he hecho una entrevista tal como tú me estás entrevistando a mí, yo lo he hecho con 50 de las candidaturas que estamos apoyando. Entonces, eso ha sido pero un lujo imposible. O sea, imagínate conversar, no sé, por media hora con una mujer aymara y que me cuente su vida, que me cuente sus proyectos, los dos solos, se transmitía obviamente, pero es un espacio tan maravilloso y eso, imagínate, multiplicado por 50. Eh, Se ha formado un grupo como de tanta fraternidad, tanto compañerismo, que como que ha sido pura buena energía. Entonces, al final, yo lo digo súper sinceramente, si no salgo, yo sé que un candidato no debe decir eso, pero si no salgo no importa, o sea,
En el fondo, además que está muy difícil, entonces para que yo quiero que nos vaya súper bien en la lista de la cultura, que a mí me vaya razonablemente bien, porque además que nos permite también ir poniendo más los temas de la cultura. Y si salgo, pucha, ahí se me va a poner nervioso. Por todo desafío de un nuevo país con una constitución hecha realmente por el pueblo y en unos tiempos de cambio muy poderosos en nuestra historia, desde el estallido social, que obviamente fue la olla a presión que finalmente reventó. Eh, pero ojalá que también para el mundo de la cultura, para todos los trabajadores de este ámbito, de este espectro de todo lo que compone nuestra sociedad, bueno, sé que van a trabajar en beneficio de todos finalmente. Así que te deseo mucho éxito. Gracias por esta conversación. Nos tomamos todo el tiempo que requeríamos, pero yo sé que de aquí en adelante tú no vas a parar hasta el domingo y quizás cuánto tiempo más. Pero espero que volvamos a conversar sobre tus otros proyectos, Portal Dix, la aplicación de Portal Dix, que yo la encuentro un trabajo muy bien desarrollado, que tomó, sé que muchos años llegar a ese nivel. Y obviamente cuando se lanzaron bien y con todo. Así que creo que va a ser la primera conversación y tendremos pendiente una próxima. Te deseo, como te digo, mucho éxito, Sebastián, y a todos los candidatos y candidatas de Fuerza Cultural. Excelente. Muchas gracias a ti también. Buenísimo también. Vamos a compartir ahí la entrevista apenas me mandes el link. Eso. Ya, pues, te Vale. dejo. Ya. Muchas gracias y que estés muy bien. Un abrazo. Nos vemos.